Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí la escuchamos. Perfecto. ¿Y ven la pantalla? Sí, Lo estoy se viendo un ve. poquito loca a mi desktop. Bueno, nada, les estaba agradeciendo a Michelle por la presentación y a todos ustedes por conectarse. Bueno, como ella dice, queremos que el espacio sea de ustedes. Mientras yo empiezo a decirles algunas cositas para ponernos como en el espíritu de pensar un poco esta pregunta de escoger la carrera más adecuada, me gustaría que vayan colocando allí en el chat de dónde se conectan, qué edad tienen, o un poco quiero como ubicarme en qué momento de la vida están, si todos de hecho son bachilleres o si quizá ya no son bachilleres, están pensando quizá un cambio de carrera o retomar los estudios. Y también podrían escribir por allí cuando se plantean esta pregunta de escoger la carrera más adecuada, cómo se van sintiendo. Entonces, pues nada, ahí ya luego yo iré leyendo en el chat sus respuestas, ¿no? Vamos a empezar un poco pensando o definiendo a qué se refiere esta pregunta de qué carrera escoger, ¿no? Esto tiene que ver con un ejercicio identitario, ¿no? No es una pregunta menor porque tiene que ver con quién somos y quién queremos ser, ¿sí? Eh, Además, no, usualmente esta pregunta se da en un momento vital que es súper importante, que tiene que ver con la transición entre la adolescencia y la adultez joven. Y seguramente, si está en ese momento de su vida, han escuchado como sus papás o sus tíos o sus abuelos o gente mayor que usted les dice que esos fueron los mejores años de su vida. Y eso ciertamente puede ser así, ¿no? Las experiencias que tenemos en esos años son importantísimas. Allí consolidamos, por ejemplo, quién queremos ser, cómo somos, con qué valores nos identificamos, los movimientos políticos a los que nos suscribimos. Empezamos a ser mucho más unos agentes, unos ciudadanos mucho más activos e independientes, ¿no? Y la carrera, bueno, es una manera de transitar también ese momento. Entonces, un poco por allí la importancia de la pregunta. La otra razón por la que tiene que ver con la identidad que les quiero contar es que cuando hablamos de identidad, allí se combinan dos cosas. Se combinan, por un lado, unas decisiones que tomamos de quién queremos ser, pero por el otro, hay cosas de nuestra identidad que nosotros no escogemos, ¿no? Por ejemplo, yo no escogí nacer mujer, yo no escogí nacer en la familia que nací o ser venezolana. Y cuando a mí me preguntan quién soy yo, parte importante de mi identidad es que soy una mujer venezolana. Con la carrera pasa algo parecido, ¿no? Por un lado hay unas cosas que como que no escogemos, pero que como que nos escogieron a nosotras, pero por el otro hay decisiones que tomamos. Les pongo un ejemplo. En mi caso, eh, yo recordar algunas experiencias tempranas o algunas razones por las que siento que unas características personales que fueron cultivados, pero que yo tuve que tomar decisiones que estudiar. Yo sentí que yo no escogí la pasión que podía sentir o la fascinación, el gusto que me pusía escuchar historias de vida y conocer a otras personas. O por ejemplo, mi tendencia, yo toda la vida he tendido un poco a ubicarme en posiciones de servicio. La solidaridad se me da con mucha naturalidad, ¿no? Y yo siento que no son cosas que yo escogí para mí misma. Pero cuando estaba escogiendo y mirando mis opciones, yo he podido perfectamente consolidar esas características a través de derecho. Era una de las opciones. Yo, de hecho, toda mi vida había dicho que iba a ser abogado. Pero yo recuerdo concretamente el día que dije, no, voy a estudiar psicología. Y allí es en donde se van mezclando entonces estos aspectos que están en nosotros, que vienen con nosotros y otros que tienen que ver con decisiones que vamos a tomar. Entonces, por allí también quizá pueden ir conectando, bueno, cuáles son estas características de mí mismo que me pueden ayudar a identificar qué cosas soy y cuáles son mis potencialidades. Eh, Usualmente, ¿no? Cuando hablamos de la carrera que vamos a escoger o cerrando el ciclo en bachillerato, nos empiezan a hacer preguntas de, bueno, pero ¿en dónde te ves en 10 años? ¿Cómo es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Yo hoy
bueno, los felicito a todos los que tienen su proyecto de vida bien claro y sus metas bien establecidas, pero yo hoy quiero replantear la pregunta, porque el hecho es que nadie tiene una bolita de cristal que va a decir cómo va a ser nuestra vida de aquí a 10 años. El hecho es que van a cambiar mucho en los próximos 10 años, y que quizás esas metas y esos deseos, esos horizontes, ¿no? Cuántas cosas nuevas y diferentes van a poder encontrar en los próximos 10 años. Este año, por ejemplo, ha sido un ejemplo especial de cómo las cosas, todos hemos tenido que cambiar nuestros planes, reestructurar las maneras en las que producimos, en las maneras en las que nos relacionamos con el campo laboral. Y bueno, y nadie tenía eso en su proyecto de vida. Entonces, quizás la invitación es a tener esa visión de futuro, claro que sí, por supuesto, pero poner el foco por un momento en el aquí y en el ahora. Entonces, en el aquí y en el ahora, vamos a ir repasando, quiero que se vayan preguntando conmigo, quizás se han hecho ya estas preguntas, pero yo les voy contando por qué es importante, nada más tres preguntas. Primera es, ¿qué te apasiona o eso que te has planteado estudiar te apasiona, te interesa? A veces muchos de ustedes pueden decir, bueno, es que yo no tengo nada, me apasiona, o les puede costar, puede ser como difícil sentir que hay algo que los apasione y que los mueva absolutamente, pero al menos te interesa, te despierta curiosidad, es algo con lo que te disfrutas relacionarte. Esa pregunta es importante porque a veces quizá también en los procesos vocacionales hay un foco especial en el qué eres bueno, en qué eres bueno. Si eres bueno entonces la gente, bueno, yo me gusta la matemática y mira, me fue buenísimo en física, además mi papá y mi abuelo son ingenieros, lo debo tener en la sangre, estudio ingeniería. Pero el hecho es que nadie es buen ingeniero el día que empieza a estudiar ingeniería. No era buena psicóloga el día que empecé a estudiar psicología, y de eso se trata la carrera. Se trata de un espacio en que tú te vas a formar para convertirte en ese buen profesional. Por supuesto que es útil saber esas áreas, esas aptitudes y esos talentos que uno puede tener, pero el talento solo no va a dictar su éxito, ¿sí? Y sobre todo su satisfacción, la gratificación que van a poder derivar de lo que van a estudiar y luego a lo que se van a dedicar. Porque puedes ser muy bueno en matemática y en física y tener una familia de ingenieros, pero si eso a ti no te interesa, si eso a ti no te apasiona, las probabilidades de que tú te mantengas en ese proyecto van a ser mucho más bajas, ¿no? La pasión y el interés son un motivador mucho más potente en ese sentido. Luego lo otro tiene que ver con esto, lo que nos apasiona, lo que nos interesa, tiene que ver con áreas que son naturalmente gratificantes, ¿sí? Entonces eso significa que lo podemos disfrutar. No todos nos gusta estudiar, no todos tenemos un perfil de ser curiosos intelectualmente, no todos nos gusta leer, y el camino académico, la carrera tiene mucho de eso, pero también tiene mucho de ir haciendo competencias, ir formándose en habilidades e ir practicando algunas cosas. Entonces, lo que vas a estudiar, lo que vas a hacer, lo que vas a aprender, es algo que te puedes disfrutar. Los pregrados, las carreras iniciales, suelen ser bastante largos. Ustedes se pueden imaginar 4 o 5 años de prácticamente dedicación completa a estudiar eso, y dándola bien mientras lo estudian. Eso sería una pregunta importante que se pueden hacer, porque eso también va a dictar su permanencia, su dedicación, su capacidad para que las condiciones se den para que ustedes tengan un mejor éxito en lo que desean estudiar. Y luego la otra pregunta, que no es cualquier cosa, es si eso está o no está dentro de tus posibilidades, ¿no? Es bueno que cuando nos planteamos qué quiero estudiar, nos imaginen que el mundo es su ostra, ¿no? Que todas las posibilidades que existen allá afuera, y que al menos imaginariamente las puedan revisar. Pero el hecho es que no todas las opciones que existen allá afuera, no todas son posibilidades reales, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que están a tu alcance? ¿A qué sí tienes acceso? Eso es importante. Yo, por ejemplo, nunca, por razones o circunstancias de vida particulares, cuando yo fui a escoger qué carrera iba a estudiar, tenía que ser universidad en la ciudad de Caracas. Punto. Yo tenía que estudiar allí por limitaciones económicas y geográficas, y esas eran las opciones.
Entonces, dentro de esa oferta académica en la ciudad de Caracas, yo pude empezar también a buscar posibilidades, ¿no? Carreras específicas. Eso hay que hacerlo, ¿no? Y consideren allí eso, la pragmática de la vida. Yo me puedo mudar a ese lugar, qué tan complicado va a ser ir todos los días a ese centro de estudio, a ese campus. Yo lo voy a poder costear. Si no lo puedo costear, la universidad me brinda alternativas para solucionar este problema. Entonces, que lo haga un hecho, una posibilidad real. Si de hecho, por ejemplo, te admiten, tú haces el examen de admisión y te admiten en ese lugar, si no te admiten, eso deja de ser una opción. Entonces, esas son cosas que van haciendo que lo que ustedes se propongan sea más concreto, más real. Lo siguiente, esperar aquí que, a lo que quiero llamar la atención es algunos beneficios o algunas cosas que pudieran pasar desapercibidas cuando nos estamos pensando la carrera. Lo primero es el entrenamiento por competencias. Hoy por hoy las universidades trabajan bajo un modelo pedagógico de competencias, ya no se trata solamente del contenido particular de una materia que te vas a tener que aprender y vas a poder repetir, sino de las habilidades que vas a poder formar. Ustedes se pueden meter en las páginas de las universidades, en la carrera y de allí entrar al pensum, y el pensum va a decir cuáles son las competencias que ustedes van a desarrollar en cada una de las materias. Esto es importante porque nosotros estamos en un momento histórico en donde la relevancia o el poder de la formación académica está en las competencias y ya no tanto en el título. Aquí voy a hacer una breve acotación. Hay algunas carreras en donde es absolutamente relevante lo que dice tu título, pero esa ya no es la mayoría. Por ejemplo, si tú quieres ser médico, ahí no hay a dónde mirar. O sea, tú tienes que estudiar medicina porque si tú no tienes una licenciatura de medicina, no vas a poder ejercer la medicina. Yo no pudiera ejercer la psicología clínica si no tuviese una licenciatura en psicología clínica, y alguien más pudiera decir que no puede salir a construir un edificio si no hubiese estudiado ingeniería civil. Pero son algunos pocos lugares o puestos de trabajo en los que se restringen a las licenciaturas, y eso es cada vez más así. Uno entra hoy por hoy en un departamento de mercadeo y ahí hay un psicólogo, un ingeniero, un administrador, un comunicador, un industriólogo y para de contar, ¿sí? Entonces ya no es tan un letrado, ya no es tan importante qué dice tu título. Nos interesa qué habilidades tienes, qué aprendiste, cuáles son tus áreas de interés, tus habilidades interpersonales, tu capacidad, tu interés. Entonces eso es positivo, ¿por qué? Porque ustedes se pudieran imaginar de aquí a 10 años trabajando en un campo particular y hay muchos títulos que le pudieran hacer un buen pareo, un buen match, ¿sí? Entonces eso piénsenselo, ¿no? ¿Cuál es la carrera que le va a dar las habilidades, las destrezas que ustedes quieren para desempeñarse en un área particular? Y retomen los puntos anteriores. ¿Cuál es la que me va, por ejemplo, la que más me interesa, la que más me gusta, la que me voy a poder disfrutar o me imagino que me voy a poder disfrutar un poco mejor? El siguiente beneficio que quizá a veces no conversamos lo suficiente tiene que ver con las conexiones. Ustedes van a pasar 4 o 5 años estudiando con un grupo de gente particular, y cuánta gente no conoce, por ejemplo, a sus futuros socios en las aulas de clases o a sus mentores que los ponen debajo de su ala y los ayudan a empezar en su carrera académica. Y bueno, no sabemos exactamente con quién vamos a hacer clic y a quién vamos a encontrar allí, pero sí es importante pensarse, por ejemplo, qué comunidad paso a formar parte, ¿no? En mi caso particular, yo estudié psicología en la Católica, pero además formaba parte del equipo de voleibol y además estuve en un modelo de Naciones Unidas en donde, por cierto, conocí a mi esposo. Mi esposo a través de la universidad pudo hacer un intercambio con otra universidad en Alemania porque la comunidad a la que estas universidades pertenecen lo permitían. Ahora que hemos emigrado, nos estamos tratando de aprovechar el beneficio de formar parte de la comunidad de universidades jesuitas, que son una red, y podemos tener acceso a descuentos, a becas, por ser parte de esa comunidad. La gente reconoce a las universidades jesuitas cuando uno aplica un trabajo incluso en otras partes del mundo, porque son milenarias estas universidades. Entonces esos son beneficios que también se pudieran plantear, ¿no? ¿Qué conexiones me brinda el espacio
que yo voy a ocupar los próximos años. Y luego lo otro que también es importante, que tiene que ver con las posibilidades reales que nos brinda las opciones académicas que tienen, es el bienestar, ¿no? Un poco eso, si yo voy a estudiar esta carrera en este lugar, ¿cómo va a verse modificado mi calidad de vida actual? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? Si la situación de vida tal como que es sostenible en el tiempo, por ejemplo, ¿cuántas horas vas a tener que pasar en el transporte público para llegar o para venir? ¿Te vas a tener que mudar? ¿Vas a tener que pagar una renta adicional? ¿Eso es viable? ¿Vas a tener que, tú por las características de tu vida vas a tener que estudiar mientras trabajas? ¿El horario te lo permite? Sí, un poco como pensar un poco cuál va a ser la calidad de vida. Recuerden también que los estudiantes que tienen mejor éxito académico es porque hay unos aspectos contenedores en su día a día, en su ambiente, que los permiten funcionar académicamente y rendir mucho mejor. Otras recomendaciones concretas de ejercicios que pueden hacer saliendo de aquí o un poco más cerca del proceso, ¿no? Uno, que yo creo que esta es la que más les recomiendo, es contactar a alguien que haya estudiado la carrera, y si es alguien que estudió la carrera en la universidad que ustedes quieren, mejor. Es más, si pueden contactar a varias personas que se hayan graduado de esa carrera. Yo, por ejemplo, mientras estaba entre Derecho y lo otro, entonces agarré a alguien que estudió Derecho en la Monte Ávila, alguien que estudió Derecho en la Católica, entonces me iba a clases de Psicología en la Metropolitana. Un poco ver concretamente, porque no solamente les va a contar cómo es el proceso, cómo se ve el mercado laboral una vez que egresan, sino también cómo es la experiencia concreta de estudiar esa carrera, ¿no? Cómo es, por ejemplo, cómo son las evaluaciones, cómo son las exigencias, qué se espera. Eso puede ser bastante útil, igual que la visita al campus o tratar de familiarizarse lo máximo posible con cómo es la universidad, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el espíritu universitario? ¿Qué opciones tengo? Además de estudiar mi carrera, ¿qué me ofrece la universidad? Un poco esto que les estaba contando, ¿qué clubes, qué asociaciones, qué espacios? Por ejemplo, hablando de esto del bienestar, las personas que se quedan aquí en Venezuela, lo importante que pudiera ser que una universidad, un campus universitario tenga unas instalaciones adecuadas, agradables, en las que ustedes sientan que se pueden quedar, en donde haya conexión a internet, que les permita resolver los requisitos académicos si ustedes no tienen internet en su casa, ¿no? Son cosas que pudieran ir conociendo en una visita al campus o en estas investigaciones de cómo es la universidad. Lo otro es no esperar a sentirse seguros. Eh, Muchos de nosotros empezamos la carrera sin sentirnos absolutamente seguros de si estábamos tomando la decisión adecuada. Muchos lo seguimos dudando por mucho tiempo después de haber empezado la carrera. Eh, y bueno, allí un poco es ver su propio proceso con un poquito de bondad, no reconocer que nos podemos equivocar, que hay tiempo para tomar decisiones de, por ejemplo, cambio, y allí también hay algunos beneficios que ustedes pudieran examinar, ¿no? Como por ejemplo hay algunas universidades que facilitan más que otras estos cambios entre carreras, ¿no? Como cuando estamos empezandito. Pero lo que les quiero decir con esto es, muchos de nosotros empezamos sin estar seguros, y la carrera, lo que empezamos a hacer allí es lo que nos termina convenciendo y enganchando y nos hace sentir que escogimos lo que era, ¿sí? Y bueno, finalmente, si entre ustedes hay alguien que se siente muy angustiado, muy confundido, muy inseguro, o siente que necesita apoyo, pues consulten con un profesional, ¿no? Seguramente algunos de ustedes habrán hecho pruebas vocacionales sencillas en sus colegios quizá, pero si hacen un proceso de asesoramiento vocacional con un profesional, estos siempre suelen ser mucho más exhaustivos, las personas salen mucho más seguras de qué es lo que tienen que hacer, y también hay unos asesores que ayudan mucho desde lo pragmático, ¿no? Como están muy familiarizados con lo que es oferta a nivel nacional, internacional, pueden ayudar con los trámites de ingreso, contarles un poco cómo conectarlos con estas otras personas que han estudiado otras carreras. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que pueden hacer. Antes de cerrar, sí los quiero dejar con unas últimas ideas. Uno, que el la profesional lo van a hacer cada uno de ustedes. El valor agregado son ustedes.
escoger cuál carrera y en dónde la voy a estudiar, lo que va a hacer es abrirles unas oportunidades de formación, y eso no es cualquier cosa, eso es importante, pero finalmente lo más importante es lo que ustedes aportan, ¿no? Es su dedicación, es su compromiso, es su talento. Eso es lo que va a ser el valor diferencial, ¿no? Yo cuando empecé a mirar esta opción de psicología, todo el mundo me decía, no, es que en la católica, porque es que el prestigio de psicología en la católica es y sí, lo es, claro que lo es. No, pero he conocido tremendos profesionales que vienen de universidades mucho más pequeñas, menos reconocidas, y la razón por la que son excelentes profesionales es por la calidad de psicólogos que son, lo que han aprendido, lo que han aprovechado los espacios, el interés en formarse, las conexiones que han hecho con otros, las redes que han hecho con otras personas en el gremio. Entonces, bueno, eso por un lado. Em, lo otro es que las decisiones vocacionales no paran. Eso no quiero que suene como una cosa descorazonadora, más bien esperanzadora, ¿no? Que esta decisión que ustedes están tomando de qué carrera empezar no es una decisión finita y no escribe o determina su camino. Todo el tiempo van a estar tomando decisiones vocacionales, especialmente después de que terminen la carrera. Cuando terminamos la carrera, tenemos como un momento de una nueva crisis vocacional, ¿no? Quiero estar en el sector público o en el privado, quiero ser empleado o quiero ser independiente, necesito ganar mucho dinero en este momento, quiero emigrar o no quiero emigrar. Entonces todas estas son cosas, o bueno, por ejemplo, nosotros que nos grabamos en la psicología, ¿a qué campo de la psicología nos queremos dedicar? Y seguramente así es en muchas otras carreras. Y las decisiones vocacionales, o sea, laboralmente luego van a ir creciendo, van a ir tomando decisiones, van a ir especializándose. El camino, el desarrollo profesional, la formación, para muchos no para. Entonces, pues sí, van a tener oportunidades para seguir formándose y creciendo. Entonces yo creo que ya con esto puedo ir cerrando para escucharlos un poco ustedes. Gracias, Patricia. Hay una pregunta que es sobre la universidad, pero antes me llamó mucho la atención que Alondra nos dice algo como que no sé qué es lo que realmente me apasiona. Tengo miedo de escoger algo que no me guste al momento y luego me deje de gustar. Y yo creo que, no sé, tú desde tu perspectiva crees que eso es normal. Por ejemplo, yo estaba viendo que la mayoría son de 16 años, 17, están bastante a quinto año. Y tú como desde tu experiencia nos pudieses decir, no sé, que es normal tener esa sensación cuando están así o no, o qué esperarían. Sí, mira, Alondra, un poco también con esto que les decía hace un momento, ¿no? Nadie empieza el primer día de la carrera siendo buen psicólogo o buen ingeniero. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente hemos tenido la oportunidad de, quizá algunos de nosotros hemos tenido como muy de cerca la práctica profesional de nuestros papás? Entonces, si tu papá es docente, lo has visto como toda la vida y sabes exactamente qué conlleva la docencia, ¿no? Pero muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que implica o no hemos tenido de cerca profesionales y no sabemos lo que es la vida profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a apasionar por algo que no conoces? Yo creo que por eso quizá también les decía hace un momento, no tienen que sentir como una pasión profunda por el tema. O sea, quizá, por ejemplo, no sé, los letrados, la gente que está interesada en letras, es como que, bueno, es que siempre una pasión por la literatura, o la gente que empieza y estudia el arte, y es como, bueno, pero es que yo toda la vida las artes plásticas, pero hay otras carreras que pueden ser mucho más difíciles de como imaginar. Entonces allí es lo que yo les decía hace un momento, que vamos encontrando la carrera también en el camino y a veces el primer año, como es un año tan de contenidos tan básicos, seguimos dudando, ¿no? Así como que, bueno, pero yo estoy aquí es para estudiar esto, de verdad, y de esto va la carrera. Y luego segundo año, tercer año, uno empieza a ver como un poquito más el jugo de la cosa, o al menos, por ejemplo, eso en psicología es muy así, cuando uno ya empieza a ver materias que te hablan más de la persona, más del desarrollo, más de la patología, más de procesos empresariales, empiezas a hacer prácticas escolares, entonces allí uno empieza como a ver más el queso a la tostada.
pero eso puede ser así en muchas carreras, que no nos apasionamos sino hasta que estamos adentrados. ¿Qué les recomiendo yo en ese caso? Escuchan mucho uno, su instinto, ¿no? Y esta cosa de mirar las aptitudes. Esto que yo les decía, bueno, yo no era buena psicóloga, pero yo en qué sí soy buena, yo, bueno, se me da muy natural esta cosa de la solidaridad, entonces, como, claro que me he entrenado, que ha sido un entrenamiento súper difícil en esta cosa de escuchar al otro y tal, pero yo siempre he tenido un interés por escuchar a los demás, me interesan las historias de vida. Otra de las cosas que me ayudó mucho en la carrera es que a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, soy muy curiosa intelectualmente. Entonces son cosas que eran importantes para estudiar psicología, específicamente en la católica, que tenía una carga de lectura amplia, importante. Entonces no sé si con eso, Alondra, te quedas como más tranquila. Sí, yo creo que puede ser angustio, puedes tener angustia también de que quizás tú sientes que te gusta algo y a mitad de la carrera te das cuenta que no y entonces ahora le Ujú, tienes que decir a tus papás que vas a cambiar de carrera. ujú. Entonces yo creo Sí. que puede ocurrir y puede Si ser un ese es, proceso normal. si ese es su temor, planteen eso en su casa, ¿sí? Hay unas familias y hay unas realidades también muy concretas. Por ejemplo, las familias que pagan un semestre o un año completo y luego los hijos dicen, no, tengo que echar para atrás, y eso las familias lo pueden ver, bueno, pero eso es un costo adicional económico, y cómo hacemos para producir el dinero que necesitamos para costearte eso. Eh, pero desde el punto de vista de la psicología, lo que sí les voy a decir es, uno, es normal que se sientan confundidos o con el compromiso inicial que están haciendo, y dos, que existe la posibilidad de que abandonen una carrera para empezar otra. Eso es una opción que pueden tomar. Yo creo que ahí pesan mucho, como dice Michelle, las expectativas familiares, ¿no? Como lo que va a decir mi mamá, cómo van a reaccionar, si lo vamos a poder hacer o no. Plantéenlo en la casa, explíquenlo con antelación. Bueno, quiero hacer esto, pero no me siento seguro. ¿Qué pasa si me quiero cambiar? Si se sienten muy inseguros, busquen, por ejemplo, cuáles son las universidades que les dan más facilidades para hacer estos cambios, estas transiciones. Esas son algunas recomendaciones que les puedo dar. Ok, aquí tenemos una pregunta de José que voy a unir con una que nos dice Valeria. José dice, me siento perdido con mis gustos y pasiones. Me gusta de todo y eso es lo que no me hace elegir algo. ¿Qué recomendación me das? Y Valeria dice algo como que, ¿cómo escoger una carrera si te interesan varias carreras? Ujú. Ok, entonces ustedes dicen, yo más bien tengo el problema, que sé exactamente qué es lo que me interesa y me gustan muchas cosas y puedo interesarme por muchas cosas. Bueno, allí yo creo que el ejercicio como prospectivo y de hablar con las personas que han cursado las carreras puede ser muy útil, ¿sí? ¿Qué quiero decir con el ejercicio prospectivo? Bueno, imagina en dónde se ven en el futuro, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, bueno, a mí me encanta el cine. Eh, pero bueno, o sea, no me veía como desempeñándome en ese área. Me encanta la literatura, pero no me veía quizá dedicada toda la vida a escribir un libro. Y me imaginé que quizá como la práctica o el ejercicio psicológico iba a ser más activo desde el punto de vista laboral, que quizás eso no es cierto, pero en ese momento me lo imaginé así. eh, y tuvo sentido para mí escoger eso. Entonces quizá ver también, bueno, cómo me veo yo en el futuro para saber. Y luego lo otro, preguntarle a gente que haya estudiado esas carreras. Si les interesa eh, economía, derecho e ingeniería, hablen con un ingeniero, hablen con un, ya no sé ni qué dije, un arquitecto, o sea, hablen con la gente que estudió esas opciones que ustedes tienen. También para saber cómo discriminar su expectativa, ¿no? A veces quizá creen, por ejemplo, pasa muchísimo en comunicación social. No, bueno, yo empecé a estudiar comunicación social porque me encanta el cine. Y resulta ser que lo que ven de cine es unas electivas por allí. Entonces, y eso no te hubieses enterado si no hubieses hablado con alguien que estudió comunicación social en la universidad que tú te estabas planteando. Entonces, eso pudiera ser también útil para que ustedes discriminen realmente entre todas las opciones que tienen abiertas. Gracias, Pati. Aquí nos dicen, ¿qué puedo hacer si tengo clara la carrera que me llama la atención? Y Ujú. cuando entro no me gusta. Bueno, allí puedes hacer dos cosas. Uno,
uno, esperar. Esa es una alternativa. Muchos empezamos y cuando entramos a la universidad hay muchos cambios. Y pudiera ser que tienes la expectativa de que eso es tu carrera específica, pero resulta ser que eso es lo que es la vida universitaria, que son parte de los retos universitarios, ¿no? Por ejemplo, hay como una demanda en el rendimiento académico que muchos entramos a la universidad y no estábamos acostumbrados a ese tipo de trabajo, a esa velocidad, a ese ritmo, y pudiera ser que no te esté gustando, es una cosa que tiene que ver con el estilo universitario. Y en ese caso lo que tocaría es, bueno, uno, esperar y hacer algunas acciones que te permitan ajustarte y adaptarte un poco mejor a eso que estás viviendo, que estás estudiando. No descarten nunca la psicoterapia en este proceso, porque también puede ser que hayan algunas cosas como menos evidentes que están jugando allí como una manera de sabotear o de postergar o de evitar su propio éxito y su propio compromiso. Lo otro que pueden hacer es cambiarse de carrera, buscar, continuar su búsqueda vocacional y optar por empezar en otra. Sí. Génesis dice, me siento algo asustada de elegir una carrera y al terminarla no tener ni idea de cómo ejercerla o de qué dedicarme a un trabajo ya oficial. Ujú, ujú. Génesis, eso puede pasar. Y pasa muchos profesionales de hecho te van a decir, bueno, yo no sabía que iba a ejercer esto hasta que empecé a ejercerlo, ¿no? O al contrario, no sabía que no podía ejercer esto hasta que me di cuenta que es que no tolero, no puedo por ejemplo, estar entregando curvas de no sé qué del mercadeo, no puedo. Y no es hasta que empiezan a ejercer que se dan cuenta que eso no era lo que querían. El mundo laboral va a ser bien particular, ¿no? Va a tener otras exigencias, otras demandas a esta elección académica. Usualmente la academia, bueno, tiene muchas plazas disponibles para la gente. Y en el mundo laboral eso no necesariamente es así. Hay muchas plazas parecidas, pero a veces, por ejemplo, la gente se imaginaba, no, es que yo quería ser gerente regional de una compañía transnacional. Y bueno, quizás si uno ve toda Venezuela, hay unas decenas nada más de gerentes regionales de marcas transnacionales. Entonces, también lo que hacemos va a estar mediado por nuestra necesidad, por las oportunidades que surgen, pero vas a tener unos indicadores como bastante concretos bueno, a dónde te puedes dirigir. De nuevo, siempre van, no piensen, quizá un poco me voy contagiando un poco de su angustia, pero no piensen que los cambios de carrera, que los cambios de camino, el mundo no se acaba. El mundo no se acaba y quizá a veces se les olvida con frecuencia que están súper jóvenes. Y la mayoría de ustedes tienen 16, están súper jóvenes, tienen tiempo para ir formándose como profesional. Y otra cosa que también se olvida con estos cambios de carrera es que allí también se aprende. Yo, por ejemplo, trabajo hoy por hoy con una profesional de psicología que antes de ser psicóloga se dedicaba, era técnico de enfermería, pero después de ser técnico de enfermería estudió ingeniería de sistema. Ese título no lo tiene porque se cambió a mitad de carrera para estudiar psicología. Y todas esas habilidades, todas esas destrezas, bueno, se tardó un poquito más en llegar a donde está. Mira, yo creo que no, porque la verdad es que empezó a trabajar en un lugar con atención institucional y le fue rapidísimo y ahorita está en un puesto de gestión y gerencia en donde utiliza lo que destrezas que tienen que ver con la ingeniería, tiene una muy buena mirada, una muy buena comprensión de lo que es el sistema de salud y eso también le ayuda. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, no sientan que es pérdida de tiempo, plantéenselo a sí mismos como un paso más en su propio camino y tratar de asumir un poco el poder de su propia historia y decir, bueno, este es mi camino fue 2 años de esto y 1 año de esto y después resulta ser que mientras estudiaba psicología me metí en teatro y mira, descubrí que el teatro, lo máximo,
buenísimo. La gente que está en teatro y que estudió psicología les va muy bien, ¿sí? Esas combinaciones pueden ser maravillosas para ustedes también. Tenemos otra, Ángel dice, mi carrera define a lo que me dedique en un futuro, es decir, lo que escoja una carrera u otra, que lo que trabaje después sea dirigido a eso. No, Ángel, ¿verdad? Bueno, Sí, Ángel, hace un momento decíamos que no. Hay algunas carreras que sí te van a exigir estrictamente un título, pero el mundo se está moviendo en una dirección en donde eso cada vez ocurre menos. Entonces yo decía, sí, yo por ejemplo en el área clínica tengo que tener un título en psicología, pero imagínate que yo igual como psicólogo, yo me puedo dedicar al mercadeo, yo me puedo dedicar a escribir libros, puedo dedicar a la docencia, tengo que ser luego un componente docente y tal, bueno, sí, pero lo puedo hacer. Puedo dedicarme a recursos humanos, puedo dedicarme, o sea, puedo dedicarme al deporte, puedo dedicarme al área escolar, ¿sí? Entonces, mi título tiene, igual que los de todos, no vayan, o sea, yo porque estudié psicología, pero así pasa, los ingenieros van a decir lo mismo. Van a decir, bueno, yo tengo un amigo, un ingeniero que tiene su propio emprendimiento y él un día me estaba contando lo que decía yo, bueno, ¿y tú no hubieses preferido estudiar administración de empresas o contabilidad? Él estudió ingeniería civil y dice, no, la ingeniería civil a mí me da una estructura mental, una manera de pensar las cosas que no la cambio por nada. Esto me ayuda a ser organizado, a anticiparme a problemas, a ser ético en mi labor. Entonces le da un montón de competencias y nadie le está exigiendo a él que tenga títulos en administración de empresas para hacer lo que él hace. Entonces no tengan miedo de sentir que se están restringiendo el campo, ¿sí? Averigüen cuáles son los campos. O sea, si ustedes, por ejemplo, lo que yo decía hace un momento, si ustedes quieren ser médicos, ahí no se pongan a estudiar administración, ¿sí? Que además la medicina es una carrera bien, bien larga, empiecen de una vez por medicina. Pero si no están seguros y si creen que pueden tener un futuro como más flexible, estudien lo que más les llame la atención, lo que les interese, lo que creen que va a ser más, les va a dar más competencias para desempeñarse luego. sí. Aquí Carlos comenta que también podría ser de utilidad tener en cuenta los posgrados que se deben realizar para ejercer determinada rama de la profesión. Perdón. Ujú. Valeria nos dice que si practica alguna actividad extracurricular, ¿cómo seguirla si estás en la universidad? Bueno, Valeria, ya hay distintas maneras de mantener tu asociación con esas actividades. No sé a qué te dedicas, pero por ejemplo, em, averiguar por un lado si en la universidad a la que quieres aplicar te da una posibilidad de ingresar a ese tipo de actividades. Por ejemplo, en la Universidad Católica, nuevamente vuelvo a mi alma mater, pero tienes grupos de teatro, tienes modelos de debates y Naciones Unidas, tienes equipos de deporte, tienes clubes tienes la coral, tienes el teatro. Entonces, quizá en la universidad a la que tú vayas a aplicar, puedes participar en ese grupo, en ese club. Y luego, si no está allí, pues allí sí tendrías que buscar como por fuera cómo haces para conciliar tu horario académico y tu participación en actividades fuera del campus universitario. También tienes que ver quizás la exigencia y qué tanta dedicación amerita eso. Por ejemplo, te dedicas al piano y estás en conservatorio y ah, crees que eso es como una parte importante de lo que te tienes que dedicar, eso tienes que sobre todo tener cuidado con la dedicación que te puede estar demandando la carrera que estás pensando. Hay muchas preguntas con respecto a si estudio una carrera y no me da dinero. Tienen como miedo a eso. ¿Qué les recomiendas tú? Mira, estudies lo que estudies, el tema de mercadeo personal y de producción económica es otro problema. Hay algunos como clichés, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente que dice, no, los letrados se van a morir de hambre. Y eso no necesariamente es cierto. ¿Qué pasa? Bueno, en letras quizá también hay como un poco de entrenamiento para los estudiantes en cómo se pueden mercadear y cuáles son los nichos de trabajo en los que pueden producir dinero.
pero el hecho es que tú luego te puedes emprender con una editorial y te puede ir espectacularmente bien. Tiene que ver con una visión particular, con un modelo de negocio particular. Los psicólogos también nos pasa. A mí me gusta mucho el trabajo institucional. Lamentablemente el trabajo institucional no es el campo que da más dinero, pero yo bien me pudiera haber dedicado al campo empresarial o quizá eventualmente, no sé, produciré contenido en línea o no sé, la docencia tampoco es exactamente el campo que mejor paga, pero vemos entonces en el derecho a gente que tiene sus escritorios particulares en donde producen mucho dinero y a pesar de eso pueden mantener su interés en la docencia y en dar clases porque concilian las dos cosas. Entonces, el tema de hacer plata y de tu proyecto económico a futuro es algo que tienes que ir examinando en la carrera que asumas, porque el éxito económico no está estrictamente asociado a tu título. Gracias. Mira, hay mucha gente que está interesada en estudiar psicología. Entonces te preguntan que cómo fue tu decisión para estudiar psicología, que cómo fue estudiar psicología en la UCAP, que cómo fue para ti toda esa experiencia, si fue fácil, difícil, que cómo piensas en general. Sí, ok. Bueno, y por allí vi también como qué otras universidades hay, ¿no? Bueno, yo les cuento un poco de mi proceso para Exacto. contarles del descarte. Yo toda la vida había dicho que iba a ser abogado, como mi papá, y cuando llegué a cuarto año tuve como mi pequeña crisis vocacional y entonces tenía letras, derecho y psicología y yo eh, agarré toda una pared de mi cuarto y puse las tres cosas y averigüé en qué universidades se daba y puse el pensum, puse los costos de cada una de las opciones que estaba mirando y luego busqué a una persona que estudiara al menos en cada una de las universidades y las visité. Eh, y eso me ayudó mucho a escoger. Terminé escogiendo psicología porque sentí que me iba a permitir unas cosas, por ejemplo, una de las cosas menos evidentes. Yo sentí que la psicología iba a ser una carrera que iba a ser mucho más fácil conciliar mi vida laboral con mi vida familiar. Yo me imagino que en algún momento, todavía no lo soy, pero me imagino que en algún momento seré madre y en cuarto año se me ocurrió esa idea, ¿no? Como, ¿qué cosas voy a poder hacer yo siendo madre y teniendo un hogar, pero también o sea, continuar en el mundo laboral? Y pensé que la psicología podía ser mucho más amigable que, por ejemplo, el derecho. ¿Qué otras cosas pensé? Bueno, pensé, como le digo eso, en mi interés en el área del servicio, en el poder ayudar a otros. Pensé también como en mi curiosidad personal, en las cosas que me interesaban. Em, Me recomendaron entonces en Caracas, me dijeron la Universidad Metropolitana, la Universidad Central, la Universidad Católica. A las personas que yo consulté cuando les dije, bueno, psicología, porque eran las personas que yo consulté, todo el mundo me dijo, no, tiene que ser la católica, entonces casi que fundado desde el principio. Eh, pero sí, parte también de la razón por la que estudié allí fue porque en las visitas que hice a las universidades me sentí muy cómoda en la católica. La católica me pareció bellísima, los jardines, los espacios, la gente, me gustó mucho como la vibra de la católica. Yo recuerdo entrar como a la metro un poquito intimidada, sentía que la gente me estaba como mirando, eso no me gustó y dije, no, la metro mejor no. Em, pero sí, fue un conjunto de varias cosas que me ayudaron a tomar la decisión. ¿Cómo fue mi experiencia luego estudiando? Mi experiencia fue tener muchas dudas por un tiempo, ¿no? Por algunos años sobre todo cuando, y por eso también les decía, no descarten la psicoterapia. Yo ahorita en retrospectiva me doy cuenta que los momentos en los que más dudaba tenían que ver con los momentos en donde yo estaba teniendo mayores dificultades con algunas materias académicas, ¿no? Entonces estaba como muy cerca allí de fracasar y eso me hacía sentir muy mal y me hacía pensar que yo había tomado la decisión incorrecta y que estaba en el lugar que no tenía que estar y hoy en día me doy cuenta que no, que es que estaba teniendo unas dificultades concretas con una materia o con dos o tres materias y ya. Y hubiese sido, hoy por hoy me doy cuenta que haber superado esa adversidad y haberme quedado
la mejor decisión que podía haber tomado. Pero sí, lo dudé por un tiempo, tuve algunas dificultades, pero también tuve, a mí todo el mundo me dijo, no, eso es dificilísimo, la vas a pasar muy mal, vas a tener que dejar de hacer todas tus otras cosas en la vida. Y no fue mi experiencia. Mi experiencia fue que yo empecé primer año diciendo, bueno, no voy a poder hacer más nada. Yo estaba en grupos de voluntariado, en deporte, en un montón de cosas al mismo tiempo y lo dejé todo porque dije, tengo que solo psicología. Segundo año me volví a meter en toda cosa que encontré por ahí porque me di cuenta que podía. Bueno, ya les dije en algunas otras actividades en las que participé. Hice muchos amigos, conocí a mi esposo, que no estudiaba psicología, estudiaba otra carrera. Me quedé dando clases. Para mí de verdad la experiencia en la católica y con psicología fue sumamente positiva. Creo que es una carrera hermosa y creo que se puede hacer mucho con el título que nosotros tenemos, con la formación, con la rigurosidad en el entrenamiento. Creo que hay mucho que les puedo ofrecer la escuela. Gracias, Pat. Mira, hay como varias preguntas relacionadas a esto y yo creo que es importante. Hay una que dice, yo por ejemplo quiero ser aeromoza y para eso no existe Ok, una carrera como tal en la universidad, pero todo el correcto. mundo me dice que tengo que estudiar una de todas formas y la verdad siente que voy a perder el tiempo haciéndolo. Y hay otro, creo que fue un muchacho o chica, que quiere estudiar diseño gráfico, pero los papás les dicen que tiene que estudiar arquitectura como para que tenga una carrera de base. Entonces, como Ok. que hay de cierto en todo esto. Ok, por ejemplo, con la persona que quiere ser aeromoza, como les digo, siempre está esa gran pregunta de cuáles son las posibilidades. Aquí no se estudia para hacer eso, pero hay escuelas para aeromozas en el exterior. ¿Eso es una posibilidad para ti? Me imagino que si haces la pregunta es porque quizá no lo es. Si no lo es, y un poco, además también recuerden, o sea, ustedes pueden estar sintiendo, mi familia me está presionando para que yo saque una carrera y seguramente se siente como presión, pero hay otra parte muy positiva de esto, que es que tu familia te está ofreciendo el apoyo para que tú te formes académicamente. Entonces no lo deseen, traten de mirarlo de otro lado. Entonces, bueno, pero me están obligando a estudiar algo que yo no quiero estudiar. ¿Tú qué quieres ser hermosa? Te has planteado, por ejemplo, estudiar idiomas modernos. Eso sí se estudia aquí. Y como hermosa, una de las destrezas más importantes que puedes aportar a tu trabajo es el conocimiento en otras lenguas, en otros idiomas. Eso es algo que pudieras hacer. Eh, y luego entonces tú te imaginas toda la vida como hermoso, o quizá luego puedes aspirar a ser coordinadora, gerente de equipo, quizá por allí también hay otra vía de entrenamiento, de acción. Eh, las aeromosas se destacan mucho por sus habilidades de comunicación. ¿Has pensado que quizá comunicación, o por ejemplo, bueno, aquí no hay, pero sí hay una escuela de locución, tus papás aceptarían que tú estudies locución? Entonces, quizá mirar cuáles son, como les digo, no se queden tanto en el titulito, que luego te lo van a pedir. Para los aeromosas sí les piden el entrenamiento particular, igual que los pilotos. Si quieren ser piloto, tienen que ir a una escuela de pilotaje, pero en tu caso que quieres ser aeromoza, ¿cómo puedes ser flexible con la oferta que sí está disponible para ganar competencias y tener un valor agregado el día que tú puedas alcanzar eso que quieres alcanzar? Y luego la otra pregunta era, Michelle, Sobre es alguien que quiere estudiar diseño gráfico, pero los papás le ajá. dicen como que tener la carrera de arquitectura primero. Ok, entonces eso es bastante frecuente, ¿no? Que los papás sientan que quieren que tú tengas la formación académica más sólida posible y todavía persiste un poco esta idea de que el pregrado y las licenciaturas son mucho más valiosas que la formación técnica, ¿no? Que sería el caso si estudiases solo diseño. Allí, un poco lo que puedes poner sobre la mesa es, Carlos hace un momento hacía una intervención que es interesante. Tú, por ejemplo, te ves luego especializándote, tú quisieras aplicar luego a programas de educación superior em, formales, ¿no? No que sean, por ejemplo, diplomados o algunas especializaciones no te exigen la licenciatura.
pero si tú te ves luego especializándote, tú vas a necesitar esa licenciatura en tu área. Si ese es el caso, aprovecha el consejo de tus papás, aprovecha este momento vital que tienes y saca la licencia. Esto también es importante decirlo. No va a haber un momento en su vida más cómodo para sacar el pregrado que ahorita. Este es el momento más cómodo que van a tener para dedicarse a los estudios más largos. Eso no lo desaprovechen, ¿sí? Sobre todo si sus familias los están apoyando. Pero bueno, si tú estás absolutamente convencida de que tú te quieres dedicar es al diseño gráfico, técnicamente tú no necesitarías un título en arquitectura, ni en arte, ni en comunicación. Arquitectura no es el único, no sé si quizá también te asustas porque no quieres estudiar arquitectura, pero hay otras licenciaturas que te pudieran dar una muy buena base luego para el diseño gráfico. Alguien dice, disculpa Patricia, ¿es posible destacarse en un área en el que no tenga alguna experiencia de base? Es decir, que no hayas tenido conocimiento previo. Me imagino que esta persona está preguntando, o sea, de su experiencia llegando a la carrera. Ajá. Sí. Si esa es tu pregunta, por supuesto que sí, porque vas a ver muchas carreras que van a ser muchas materias que van a ser muy diferentes a lo que uno ve en el colegio. Eso por un lado. Y lo otro, hay una cosa que pasa también cuando uno escoge su propia carrera, que es que uno la escogió, uno quiere estar allí. Y en el colegio a ti uno se puede sentir un poquito más obligado a ver alguna que otra cosa, pero esta vez lo escogiste tú y eso va a hacer que tú veas tus estudios bajo otro prisma. Esto es tuyo. Y quizá nunca en tu vida te había gustado historia, no sé qué, y resulta ser que esta vez te la vas a poder disfrutar porque tiene que ver con otras cosas que tú estás estudiando, porque lo integras y le ves un sentido, le ves el queso a la tostada, conocer un poquito más de eso, ves como, no sé, si estás estudiando, porque pensé en historia, estás estudiando comunicación social y te das cuenta cómo hay unas piezas de periodismo que están excelentemente bien articuladas porque esa gente entiende la historia y eso se convierte en un motivador que quizá era algo que no habías visto antes. Entonces sí, por supuesto sí, no solamente puedes destacar, sino que te puede resultar inesperadamente gratificante. Hay otra que dice, ¿cómo hago si sé que quiero estudiar pero no concuerda con lo que voy a hacer en mi espacio laboral? ¿Estás segura que no concuerda? Eso por un lado. Y por el otro, si te parece que no concuerda, ¿cuáles son las competencias que vas a estar entrenando esos años de estudio que sí van a concordar con el espacio al que tú vas? Entonces allí no te sabotees, ¿sí? No, si tú estás convencida de que esto no es una carrera que va a aportar algo a tu visión para el futuro, eh, prueba, imagínate las opciones, ¿qué pasaría si estudias otras cosas? Pero seguramente no está tan restringido, seguramente lo que tú estás pensando que puedes estudiar es un valor agregado para lo que tú quieres en el futuro. Otra, muchas veces nos plantean la universidad como una etapa sumamente difícil en cuanto a sobrellevar las tareas, evaluaciones, etcétera. ¿Es posible sobrellevar el estudiar y trabajar al mismo tiempo, siendo que soy una persona que tiene problemas con el estrés? Porque según mis aspiraciones tendré que hacer la carrera de esa forma, trabajando en otro país. Trabajando en otro país. Sí, creo que también Okay. había otras preguntas como que decía que si es mejor estudiar primero porque quiere trabajar primero porque quiere emigrar, entonces haría la carrera ya, como que qué pasaría en esos momentos. Ok, ok. Bueno, allí varias cosas. Si están en Venezuela y van a emigrar, una cosa importantísima que pueden tomar en cuenta es lo económico que puede ser la formación aquí. O sea, tiene buena calidad, ¿sí? Aun cuando nuestras instituciones están atravesando unos periodos críticos importantes, nuestros profesionales son buenos profesionales y a veces estudiar afuera puede ser sumamente costoso. No sé qué opciones tienes, quizás tu pasaporte que te permite acceder a beneficios, o quizás sabes de algún lugar en donde vas a poder estudiar de manera gratuita, o estás convencido que puedes aplicar una beca,
pero en cualquiera de los casos es importante que te plantees las posibilidades económicas. Estudiar, sobre todo en el extranjero, es costoso. Si es más fácil, bueno, claro que siempre va a ser más, es una ventaja cuando los estudiantes que están sacando un pregrado no tienen que trabajar. No tienen que trabajar, ¿sí? Es una presión importante cuando los estudiantes, por ejemplo, están encargándose ellos solos de su propio sustento mientras trabajan, mientras estudian, sobre todo un pregrado, ¿sí? Pero por supuesto que hay gente, y en todas partes del mundo eso ocurre, que trabajan mientras están estudiando, pero comprenderán que es distinto que yo agarre un turnito por aquí y haga una cosa y bueno, me pagan, doy unas clasecitas particulares y me pagan esta platica, pero yo no estoy preocupada por mi sustento, ¿no? Entonces, esas son situaciones distintas que tendrían que pensarse, sobre todo por lo que tú dices del estrés, ¿sí? Tienes que medir las fuentes de estrés, porque es distinto que tú estés obligado a trabajar a que tú puedas dejar de trabajar en cualquier momento para estudiar y concentrarte más en tu estudio, ¿sí? Sobre el estrés, mira, sí, la universidad puede ser demandante en términos de tiempo, de esfuerzo, incluso emocional, o sea, como uno puede sentirse eh, demandado, ¿no? Bueno, ustedes, no sé si ya se han paseado por ese escenario, pero ¿cuántos de nosotros no estamos ansiosos el primer día de la universidad porque no tenemos amigos, llegamos solos, no sabes si vas a conseguir a alguien que te va a apoyar o no te va a apoyar, que te va a querer o no te va a querer? Eso es angustioso y eso pasa también como en ese momento, en la experiencia, y hay que gestionarlo, hay que gestionar ese estrés. Eh, las cosas que los van a ayudar a bajar un poco la ansiedad y a mejorar su rendimiento tienen que ver con eso que les decía hace un rato del bienestar, las fuentes diarias de bienestar, el apoyo que puedan tener, y luego hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que hayan escogido la carrera que se corresponde con sus aptitudes, con sus talentos, con cosas que les hacen más o menos fáciles. Sí. Y luego también está el estrés migratorio, que eso quizás la escuela podrá hacer otro webinar del estrés migratorio, que es todo un gran tema. Sí. Mira, hay muchos preguntando que qué opinas de estudiar dos carreras a la vez. Me parece maravilloso si lo pueden hacer, si está dentro de sus posibilidades. Aquí en Venezuela no es el lugar más fácil para sacar dos carreras al mismo tiempo. En otros lugares del mundo es mucho más fácil estudiar y sacar doble titulación, o por ejemplo en Estados Unidos que se utilizan las figuras del major y el minor, entonces Bueno, tienes como un título principal y uno secundario. Ajá. ahorita la UCAP está ofreciendo eso también. Está ofreciendo como minors Ujú, de ciertas carreras, como para que puedan tener ujú. esa doble licenciatura, por ejemplo. Pues ahí lo tienen, beneficios que tendrá su generación en poder acceder a esos beneficios, ¿no? Pero esa figura es una figura muy útil porque no te pone la presión de tener que sacar dos cargas crediticias para dos títulos completamente diferentes, sino que te permite jugar con tus estudios y sacar como un minor o una especialización concreta en otro área. Yo creo que puede ser positivo, que puede ser interesante, que da una diversidad de pensamiento o una apertura, una flexibilidad particular en las competencias que se van generando, pero bueno, también de nuevo te puedes estar exponiendo a una sobrecarga también que tendrías que medirlo. Tengo una pregunta aquí que puede ser muy interesante. Dice, ¿está bien tomarse un año libre antes de empezar la universidad? Quizás en ese año hacer un curso, por ejemplo, de inglés. Sí, por supuesto. Miren, tanto, bueno, la mayoría de nosotros nos salimos del colegio y tenemos 17, 18 años corridos yendo todos los días a un colegio. Un descanso está más que bien, ¿sí? Depende también de nuevo del proyecto de cada uno y en dónde se imagine cada uno. Yo lo que sí les plantearía es que si ustedes quieren como un año de descanso, es decir, no quiero estar como en una pauta académica tan exigente como el colegio, como la universidad,
que se planteen objetivos concretos para ese año, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un intercambio es positivo porque, bueno, conocen otra cultura, aprenden otro idioma, o por ejemplo, por allí alguien que preguntaba, bueno, ¿será que trabajo primero? Buenísimo, pues puedes trabajar, puedes tener una mirada particular de lo que es el mundo laboral, puedes sentir lo que es generar ingreso por ti mismo, pero sí, lo que les recomendaría es tener un objetivo para ese año de descanso, ese año, esos 2 años, los que crean que necesiten, pero de nuevo les recuerdo la comodidad que tiene estudiar antes de empezar su carrera, antes de los 20, va a tener unos beneficios, una comodidad muy particular para la mayoría. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas preguntas. ¿Qué pasa si siento que mi vida no se inclina a una vida universitaria, sino a algo más informal? De igual manera debería tener un título, por si acaso. Bueno, un poco lo que estamos diciendo es que el mundo se va moviendo en una dirección en la que los títulos dejan de tener el sentido o el valor que tenían antes, ¿no? Como yo creo que la realidad de nosotros, Venezuela, país, lo dicta mucho. Mis papás y seguramente sus papás crecieron en una generación en donde el título les garantizaba una calidad de vida particular. Y yo creo que ustedes, nosotros, nuestra generación, puede ver cómo el éxito y la calidad de vida de la gente no está muy relacionado estrictamente con el título, ¿sí? Hay gente que se dedicó al emprendimiento, tan pronto se graduó del colegio y mira, les va muy bien, ¿sí? O gente que con un título técnico, una formación técnica ha logrado los objetivos eh, a- a- que quiere obtener. O por ejemplo, cuántas amigas no tengo que por ejemplo se dedican a la orfebrería, que es un oficio, y eso es lo que les produce sus ingresos más importantes, y luego el título lo tienen colgado, pues o sea, como igual es lo que mis amigas dicen es, no hubiese dejado de estudiar ingeniería de producción porque esto me da una mirada de lo que es mi producción, mi producto, mi proceso, todo lo que es la gerencia de mi marca. Entonces eso tiene un valor la licenciatura, indistintamente de lo que se dediquen. La formación académica tiene un valor, pero no les quiero transmitir tampoco que es que si no tienen una licenciatura, no van a tener una buena calidad de vida más adelante. Esto tiene que ver también con qué es lo que ustedes deciden hacer con su formación. Y como les digo, no se trata solamente del título, sino de las competencias, las habilidades, la gente que van a poder conocer, el mundo que se les va a abrir a través de la universidad. Hay otras preguntas relacionadas a psicología, Patricia. A mí, como eres psicóloga, dicen que siendo psicóloga hay muchos problemas personales de los demás que te rodean. ¿Cómo mantienes eso al margen para que no te afecte a ti? También nos pregunta cómo crees que es el perfil de una persona que estudia psicología y en general cómo sería organizarse para estudiar en la universidad. ¿Qué recomendarías? Recuérdame la primera pregunta, porfa. Siendo psicóloga hay muchos problemas personales de los demás que te Ah, rodean. ¿Cómo mantienes eso al margen para que no te afecte a ti? Quiero estudiar psicología. ok, ok. Em, Parte del entrenamiento, que quizá la expectativa no es tanto en el pregrado, sino más en el posgrado, en clínica, eh, tiene que ver con esto de cómo manejar los problemas, tus problemas de tu vida real, y luego eso que no inunde tu práctica, ¿no? Que no inunde tu consulta, tu ejercicio. Porque, bueno, bien te das cuenta que todos somos humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos fuentes de preocupación, pero bueno, eso es una destreza técnica que se aprende, eso por un lado. Por el otro, es muy frecuente que todos nosotros los psicólogos en algún momento hayamos estado en la silla del terapiado, ¿sí? Ve a terapia, si te parece que es algo que te cuesta, que se te hace difícil de lidiar, y esto es una recomendación para todos, indistintamente si quieren ser o no quieren ser psicólogos,
pues no tengan miedo de visitar la terapia. Para el psicólogo hay un compromiso que es ético, que es particular, que no va a ser para otra gente, que es, bueno, si tú dejas que tus problemas particulares te afecten de una manera desmedida, eso tiene una incidencia en otra persona que no eres tú. Entonces ahí hay una responsabilidad particular, pero eso se trabaja en la terapia y se trabaja también en el entrenamiento. Luego preguntaban por la organización, ¿cómo hacía para organizarme? Bueno, yo puedo decir que eso es más o menos una fortaleza personal, mi habilidad para planificar el tiempo, pero yo creo que otra de las cosas que me ayudó mucho es que yo eh, tengo como un afán natural, una tendencia natural a la productividad, ¿no? Entonces me gusta tener mi tiempo ocupado, no me gusta sentir que no estoy haciendo nada y eso hacía que yo estuviese todo el tiempo como muy activa haciendo cosas. Sí, la organización es clave. Otros beneficios que me ayudaron que tienen que ver con privilegios que yo tuve y que quizá no todos de mi carrera tuvieron. Bueno, por ejemplo, el tema de tener un carro. La Católica queda lejísimos y yo tenía una ventaja importante en poder tener ese espacio, ese medio de transporte privado que sé que para muchos era un problema de organización. Entonces no saben cuándo viene el transporte, el metro está parado, me tardo mucho más en llegar. Eso era una ventaja, un privilegio que yo tenía frente a mis compañeros, que me ayudaba mucho con la organización y la gestión del tiempo. ¿Qué otras cosas? Tener la materia al día, ir a clases. Yo podía pasar el día entero en la universidad, era una parte también de mi manera de gestionar el tiempo. Em, leer mucho, em, hacer muchas preguntas también. Esas son algunas de las estrategias que recuerdo ahorita así como vuelo de pájaro de mis años en psicología. Em, Eh, Ujú. Por aquí estoy este, leyendo uno de alguien que quiere estudiar ingeniería biomédica, pero no saben qué puede trabajar después. ajá. Yo le voy a decir a esa persona en específico mira, lánzate, porque eso es un campo de estudio súper nuevo y quizás los campos no están claros ahorita, igual que la gente que quiere estudiar para programación, ¿no? Quizás los campos todavía no están abundantemente descritos de esa manera, pero eso es un área de conocimiento que está creciendo y que va a tomar partes importantes de, sí, del mundo laboral y yo creo que les va muy bien. O sea, son áreas que tienen potenciales económicos importantes. Aquí hablan algo sobre irse por una carrera más general, si no saben lo que están seguros de estudiar, si tú lo recomendarías. Por ejemplo, business. Sí, sí, por supuesto. Si no están como muy seguros de lo que quieren hacer, escojan, lo que pasa es que, bueno, ahí depende, bueno, qué es lo que estás viendo como una carrera muy general. Pero sí, por ejemplo, administración es una buena alternativa, pero pudieran ser muchas otras. Comunicación también tiene como fama de ser una carrera bastante amplia, bastante abierta, pero los ingenieros, la verdad es que tienen un campo, salen con un perfil muy atractivo, los ingenieros los contratan mucho, entonces eso quizás se puede sentir como un área eh, más, más restringida, pero realmente salen con un perfil muy atractivo. Sí. Hay mucha gente hablando del tema de, bueno, lo acaban también de preguntar en el chat, de que si quieren estudiar afuera, si sienten que los conocimientos son suficientes, ¿cómo hacen para ponerse al día en ese caso? O estudiar aquí psicología, irse del país para ejercer la carrera afuera. Pero son dos preguntas distintas. Por un lado es, yo me Sí, quiero estudiar afuera y qué pasa si llego y tengo un nivel académico y de conocimiento mucho menor al que es esperado en ese país. Mira, en ese caso es importante retomar las recomendaciones de lo que estábamos diciendo hace un momento, de conocer a alguien que haya estudiado en ese lugar, ¿sí? Un poco para que te dé una idea mucho más clara de cómo son los requisitos en ese país. Hay otros países, hay unos países que tienen unos exámenes, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones cuando uno va a estudiar afuera ocurren esas cosas, pero por ejemplo, si quieren estudiar en España y tienen que presentar la selectividad, eso ya les da una idea de si ustedes cumplen o no cumplen el criterio, o por ejemplo, si van a estudiar
en Estados Unidos tienen que presentar el SAT. El SAT también les va a dar un puntaje que les va a permitir a ustedes ubicarse, bueno, en dónde está mi desempeño en relación a la población que aplica a este país. Y nada, de allí full estudio y full nivelación, si eso es realmente lo que ustedes quieren. Si no, bueno, plantéense otras opciones. Alguien nos pregunta que si es importante sacar una carrera rápido, si no tiene tanto apuro, ¿cómo hace para que su experiencia sea menos intensa? Pues depende de las oportunidades, pero allí lo que puedes ir haciendo es ir metiendo menos materias, ¿no? O sea, cuando tú vas a inscribir una carrera, a ti te recomiendan semestre 1, estas materias, semestre 2, estas materias. Lo que puedes hacer es ir metiendo, conmigo se graduó una persona que por distintas razones de su circunstancia de vida, fue metiendo créditos de a poquito. Se tardó 6 años, 7 años en graduarse. No, yo creo que más como 7, 8 años. Pero eso fue una decisión que ella tenía como muy consciente desde el momento que empezó, y lo que hizo fue meter los créditos según el horario. Entonces decía, bueno, voy a tener que estar estos días, a esta hora, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto lo dejo de lado, y así vas. Pero allí, bueno, de nuevo, esos 8 años se hace un periodo de tiempo largo. No es, 4 o 5 años no es exactamente rápido. Mira, vamos a cerrar con esta pregunta. Hay muchísimas preguntas, de verdad, pero bueno, tenemos que ir cerrando por temas de tiempo. Dice, ¿qué hago si no siento apoyo de mi familia al haber elegido la carrera que me gusta? Bueno, yo ahí voy a hacer, les voy a dar, este espacio es para ustedes y les voy a dar la respuesta para ustedes, ¿no? No para sus papás. Quizás si tuviese sus papás enfrente digo otra cosa. Pero, no, mentira, igual si tuviese sus papás enfrente, lo que le diría a sus papás es, este momento es de ustedes, ¿sí? Esta es una primera piedra en su camino hacia la independencia, hacia la autonomía, y bueno, ellos les tienen que dar a ustedes la confianza para meter la pata, para equivocarse, pero ustedes también como adolescentes les tienen que dar a sus padres el voto de confianza de que ellos les están haciendo unas recomendaciones que pueden ser acertadas, que pueden ser positivas, que pueden ser sabias, que tienen que ver con una experiencia de vida particular. Traten de llegar a un acuerdo, ¿sí? Mi recomendación quizás sería trata de entender por qué a tus papás no les gusta esa opción. Trata de buscar los argumentos o las razones por las que tú sientes que eso es lo que tú quieres hacer y lo que es mejor para ti. Trata de mostrarles eso. Trata de conciliar un poco lo que ellos quieren para ti con lo que tú quieres para ti. Bueno, Patricia, gracias por este espacio. Yo creo que respondimos como muchas dudas o angustias que tenían ellos. Faltaron muchas más. Este espacio lo Estoy estamos viendo, haciendo. no sé si tú la ves, perdón, pero para contestarle a la mamá del futbolista, Ah, eh, sí. si se puede ir al extranjero, en el extranjero hay un montón de opciones para estudiar que tengan que ver con esto. Por ejemplo, si a él le gusta periodismo deportivo, o si le gusta gestión de equipos, o si le gusta, por ejemplo, fisioterapia, él como deportista puede buscar cuáles son, psicólogo del deporte también, pero hay muchas cosas que se pudiera dedicar por un tiempo al deporte y luego utilizar su experiencia como deportista y su carrera académica para desempeñarse en otras áreas. Ingeniería también, o por ejemplo estadística, matemática. Ahorita que está de moda, por ejemplo, la sabermétrica, si eso le gusta, la sabermétrica también es otra área que como la biomedicina se va a desarrollar bastante. Gracias, Patricia, por este espacio que nos brindaste a todos y pudiste contestar. Bueno, a la mayoría, porque bueno, sí quedan muchas preguntas, pero también el espacio de tiempo es un poco reducido. Les vamos a dejar un formulario en el chat para que puedan responderlo por si quieren seguir viendo webinars relacionados a estos temas. Estamos tratando de hacer todos los miércoles para adolescentes y que puedan responder distintas dudas los psicólogos. De verdad, muchas gracias, Patricia, A por la todo. orden. Desde la escuela estamos agradecidos.
Bueno, yo agradecía con la invitación, agradecía también con la abundante participación que todos tuvieron. Me disculpa por no poder contestar todas las dudas, pero bueno, se me ocurre por allá está mi información en Twitter. Si quieren escribirme por Twitter sus dudas, yo más que feliz se las voy contestando. ¿Cuál es tu Les Twitter, Patti? @PC Pérez M. PC Pérez M. Correcto. Ahí lo puse, no sé si es ese. Me estoy viendo el chat, estaba viendo las preguntas y respuestas. Pérez con C. Falta la C. Perdón. Exacto. Bueno, sí, eso. También está mi correo por allí, estoy más que a la orden. Gracias por allá por la escuela, Michelle. Gracias a ti por todo el apoyo. Esperemos que vuelvas a la escuela, uno no sabe. Siempre a distancia y ojalá algún día en los pasillos. Sí. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao a todos.